Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tome asiento. Ya hemos orado antes de que se me diera el micrófono, pidiéndole a Dios que bendiga su palabra. Yo quiero empezar haciendo recordar algo que hace algún tiempo yo lo enseñé aquí en la iglesia, pero que lo quiero usar como punto de partida hoy para poder entrar en la reflexión. Vamos, igual que el domingo pasado, a considerar varios versículos bíblicos, pero quiero que, por favor, esta figura que yo quiero analizar primero, la consideremos seriamente. ¿Algunos de ustedes saben el concepto de la palabra procrastinar? A ver, si alguien se atrevería a venir y decir: pastor, procrastinar significa esto. A ver, ¿quién se levanta y dice: yo sé lo que significa procrastinar? A ver, ¿hay alguien? O sea, sí saben, pero es más o menos. Yo he escuchado gente que dice: yo entiendo el quechua, pero no puedo hablarlo. Y entonces de repente hay gente aquí que dice: no, yo sé lo que es, pero no sé cómo explicarlo. No. Miren, procrastinar en líneas sencillas, porque tenemos que avanzar hoy con la palabra, significa una mala inversión del tiempo. No necesariamente que usted se dedica a hacer cosas que no son importantes. Puede que sean importantes, puede que tengan algún valor, pero si no te sirven para tu proyecto, para cumplir tus responsabilidades, de nada te sirve. Por ejemplo, ¿usted cree que nos podría servir a nosotros al menos de algo aprender un poco de chino? Sí, porque ahora los chinos están tomando prácticamente el control del mercado. ¿Cuántos de ustedes han comprado un producto chino y usted dice: no entiendo qué dice aquí? ¿Y no te serviría, por ejemplo, cuando compras un artefacto de fabricación china, que entendieras un poco lo que los chinos te están queriendo decir? Seguro que sí, ¿no? Pero es importante que aprendas chino cuando ni siquiera sabes hablar bien el castellano. Es importante que aprendas a escribir chino cuando necesitas del corrector ortográfico cuando envías un WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que más usas? El castellano. ¿Qué te convendría a ti? Aprende a desarrollarte bien en lo que usas todos los días: el castellano, la escritura, la ortografía en castellano. Lo otro te serviría, por supuesto, pero vas a procrastinar el tiempo, vas a malgastar el tiempo en algo que te puede ser útil, pero no es prioridad para ti, no es necesario, no te aporta tanto en tu desarrollo, ¿no?, que te ocupes en lo que verdaderamente es prioridad, que perder el tiempo en lo otro. Y yo te voy a decir hoy que dentro de la iglesia muchos están procrastinando también, porque están perdiendo el tiempo, dilapidando su tiempo, dejando de lado lo importante, dejando de lado lo vital, dejando de lado lo que verdaderamente sirve para que el evangelio se extienda, algo que verdaderamente va a traer gloria al nombre del Señor. Y un hombre que yo creo que tuvo un entendimiento, este hombre tenía mucho entendimiento, pero básicamente aquí yo puedo observar ese nivel de entendimiento al cual él había llegado, es Pablo. Ya en esta iglesia yo les he dicho en más de una ocasión que muchos historiadores serios afirman de que Pablo tenía todo para pasar a la historia.
y de que aunque Pablo no se hubiera convertido, Saulo de Tarso cumplía todo para marcar un hito importante en la historia. Este hombre tenía todo para que hoy nosotros estemos hablando de Pablo como hablamos de Julio César o quién sabe, tantos personajes ilustres en la historia. Él tenía todo. Este hombre iba a pasar a la historia sí o sí. ¿Por qué? Porque era un hombre entendido, erudito. Este era un hombre sabio, hermano. ¿Quién podía discutir con ese hombre? Pero sin embargo, este mismo hombre, él dice, cuando yo me propuse ir a ustedes, hablándole a los corintios, pero no solamente le habla a los corintios. En otras epístolas, por ejemplo, Pablo dice, y toda mi sabiduría, ¿no? Todos mis galardones, quiérase todos mis títulos, mis maestrías, mis doctorados, mis reconocimientos terrenales, los he tenido por basura, dice. Y cuando yo leo algunos comentarios y yo reviso en algunos diccionarios bíblicos, dicen que cuando Pablo utiliza la palabra basura, no les quiero ofender. Yo sé que algunos de ustedes han comido rico sus chicharrones el día de hoy, sus tamalitos, ¿no? Pero los comentaristas dicen que la palabra basura que utiliza Pablo es literalmente excremento. Investíguelo. Excremento. Y entonces, cuando Pablo tiene que presentar el evangelio, él se da cuenta que la sabiduría terrenal, que todo el desarrollo intelectual que él había logrado cultivar aquí en la tierra, no le servía de nada. Y hay un dato importante. Habían muchos que se estaban convirtiendo al cristianismo, se estaban convirtiendo al evangelio. Y muchos de estos que se estaban convirtiendo, por ejemplo, vamos a ir por favor a la Biblia para que usted y yo podamos entenderlo. Gloria al nombre precioso de Jesucristo. Dice que muchos de estos que se estaban convirtiendo, hermano, venían incluso de la secta de los fariseos, pero que se habían convertido. Mire lo que dice la Escritura. Libro de los Hechos, gloria a Dios. Hechos 15:5, observe lo que dice. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire, había mucha gente en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de Pablo incluso, que se iban convirtiendo y era gente entrenada en el arte de la discusión. Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos tenían un problema muy serio en su carácter. Tanto los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, los saduceos, fueron grupos que representaban al pueblo de Dios. Ellos tenían supuestamente responsabilidades vitales dentro del pueblo de Dios. El problema es que ellos estructuraron un sistema religioso que se basaba en normas, se basaba en mandamientos. Muchos de estos ellos mismos los habían creado y los habían inventado. Eran buenos, sí. Pero el Señor Jesucristo siempre los confrontó. Y una cosa que tiene que resaltar, por ejemplo, en esa confrontación que Jesús tuvo con ellos es esta, ¿no? Jesús en una oportunidad dijo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos, más fuerte, no hagan lo que ellos hacen. Porque esta era gente que vivía solamente para la discusión. Y cuando este grupo, específicamente los fariseos, dice aquí que se estaban convirtiendo, ahora eran fariseos cristianos, se les había convertido no sé qué, pero todavía tenían esa inclinación al pleito, a la discusión. Y entonces ahora están formando parte del pueblo de Dios, cristiano. Pero no. Los gentiles
serán salvos solamente si se circuncidan. Si no, 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 no. Y entonces, si usted sigue leyendo la Biblia, en el mismo Hechos, capítulo 15, por favor, vamos a verlo. Esto en realidad causó un gran problema. A tal extremo que se tiene que originar, hermano, el concilio. Por eso que usted lee aquí, dice, gloria a Dios, el concilio en Jerusalén. Preste atención, porque esta confusión, esta discusión, este dime que te digo, estos debates que se estaban dando, hicieron que todos los líderes se reunieran, los ancianos, los pastores, los apóstoles, todos deciden reunirse. Porque dijeron, acá estamos perdiendo el tiempo discutiendo. Se está perdiendo, estamos procrastinando, diríamos, ¿no? Y entonces se reúnen ellos. Y usted puede revisarlo eso en su casa, pero yo quiero ir al versículo 22, porque en el versículo 22 como que ellos llegan a conclusiones. Ojo, los apóstoles, los líderes de la iglesia, llegan a una conclusión. Luego de orar, ayunar y revisar las escrituras, dicen, no, vamos a tener que parar esto. Mire cómo lo paran, dice. Entonces, mire el orden. Entonces pareció bien a quiénes, versículo 22. ¿A quiénes? Orden jerárquico. Había nivel de autoridad. Digo, abro un paréntesis allí para aquellos que dicen, no hay autoridad, no hay eso que dicen los pastores. Bueno, apóstoles. Luego, ¿quiénes? Ancianos. Los ancianos eran los pastores, los líderes de las iglesias locales, los obreros, todos. Todos estaban ahí reunidos. Con luego dice, toda la iglesia, toda la feligresía. Todos estaban ahí. Escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía, donde se estaba dando el problema, con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabas y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Me gusta eso, me provoca quedarme allí predicando de eso. Y enviaron esta carta con ellos. ¿A cuánto les gusta leer cartas ajenas? Pero bueno, esta carta está aquí para que la leamos nosotros. Ojo. Cuando algo está incluido en la Biblia, es por algo. Es por algo. Y el Señor nos la dejó aquí por algo. ¿No? ¿Cómo se resolvió este problema? Y que sí, que no, que vamos, dice. Ahí viene la carta, dice. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus... ¿A quienes qué dice? No estaban autorizados. ¿Qué significa eso? ¿Nivel de qué? De autoridad. ¿Me entiende? Autoridad. No les autorizamos. No les dimos permiso para que enseñen. Ellos no tienen ninguna autoridad para enseñar, pero lo dejo allí. Lo dejo allí porque si no nos vamos a demorar más. Gloria a Dios. A quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. La enseñanza no autorizada es una enseñanza ilícita. ¿Qué cosa hace en la vida del creyente? Perturba. Ojo, estoy leyendo la Biblia, por favor. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo. Me gusta. Es la vida de la iglesia donde los apóstoles, los ancianos y toda la feligresía se reunían, respetándose cada uno y llegaban a acuerdo. Yo he insistido estos días, no existe cristianismo alejado de una relación saludable con la iglesia y con los líderes. No existe. Y creo que este pasaje nos lo está demostrando una vez más. Todo era un engranaje que funcionaba. Amén. Habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. ¡Ojo! Escogieron. ¿Qué significa escoger? Hacer discriminación. Este sí, este no. Este sí, este no. Testimonio. Hay gente que piensa que
que no es importante el testimonio. ¿Por qué es importante la vida de iglesia? Porque en la vida de iglesia tu pastor puede ver si tienes buen testimonio o no tienes buen testimonio. Tú puedes decir cualquier cosa, pero son los líderes que estamos acá para decir, ese sí, este no. Por eso, por ejemplo, cuando aquí, ¿se acuerda que pasó por acá nuestro amigo que está en Texas, Estados Unidos, Juan Cobos, que este año no lo vemos pasar todavía por acá? Pero cuando él empezó a dar sus libros, dijo, hermano, yo puedo dar crédito también, yo les doy crédito, ya después me pagan el librito, pero por favor, vayan y díganle al pastor que los recomiende. ¿Por qué hizo eso Juan? Porque el pastor conoce sus ovejas. Y entonces viene, de repente se da la figura, viene Juan Cobos y me dice, pastor, disculpe, pero el hermanito de allá me ha pedido 5 libros. Y entonces yo le digo, no le des, varoncito, no le des. Se debe chicharronadas de hace 5 años que hicimos acá cuando necesitábamos comprar unos fierros. ¿Me entiende? Por eso es importante, ¿no? Identificarme con una comunidad cristiana, identificarme con la iglesia local, desarrollar una vida cristiana. Eso yo sé que la palabra cobertura se ha mal usado, los falsos profetas, los apóstoles del infierno lo han usado, pero en la práctica cobertura existe, sí existe. La iglesia local me da una cobertura, me da una identidad frente a las demás iglesias, frente a la comunidad cristiana. Así como usted tiene su familia, usted tiene su apellido, también Dios lo puso en una iglesia. Ahora, si usted quiere entender eso, ya es problema de usted, pero aquí lo encontramos claramente. Pregunto, ¿necesitamos ir a la universidad a estudiar 4 ciclos de teología para entender esto? Yo no. Está fácil. Pero seguimos. Gloria a Dios. Escoger a algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta. ¿Qué vieron en el testimonio de estos hombres? Que vivían por la causa ¿de quién? Del evangelio, de Cristo. Estaban tan apasionados por evangelizar, por predicar, que incluso habían llegado ¿a qué? A arriesgar sus vidas. Seguimos. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. ¿Quién aparece en escena ahora? ¿Quién? El Espíritu bendito, el Espíritu Santo. La cenicienta en la iglesia de estos tiempos. La cenicienta. ¿Me entiende? Dice, ponen ahí el sello del Espíritu Santo. Qué preciosa es esta palabra. Gloria a Dios. Sigue. Mira, ¿en qué resumieron todo el asunto? Miren cómo lo resumieron. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadla bien. Versículo 30. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. ¿Qué cosa? La carta. ¿Por qué? Porque la influencia de enseñanza extraña los había ¿qué? Perturbado. Los había perturbado. Y esta carta tan simple y tan sencilla les trajo paz. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros. ¡Qué precioso, hermano! Mire cómo se resumió el pleito. Solamente preocúpense por esto y por esto. Nada más. Y usted se ha dado cuenta, yo estaba conversando con mi esposa y a mí me llamó poderosamente la atención esta figura. Hoy, que una gran amenaza para la iglesia bíblica, histórica, es el intelectualismo teológico. Yo le decía a mi esposa, conversando, no sé si fue ayer creo, yo le decía esto, porque yo estaba estudiando el tema.
Y entonces yo le digo, a mí me llama poderosamente la atención esto y que Dios me dé la gracia para podérselo explicar a usted. Pablo el erudito, Pablo el intelectual, Pablo que podía llenar de repente esta pared de todos sus estudios, sus maestrías, diplomado, qué sé yo, hermano, qué sé yo, cuántas licenciaturas tendría el Pablo. Pero se convierte a Cristo y él dice, todo esto es basura, excremento dijimos ahora, ¿no? Todo esto es basura. Y cuando va a los Corintios le dice, ¿saben qué? Me he dado cuenta que lo único es predicar a Cristo y a este crucificado y presentarles el poder del evangelio. Ahora hablaban ellos, Espíritu Santo. ¿Ya? Otra cosa, y mire, él agarra, siendo tan sabio, siendo tan erudito, coge todo su intelectualismo teológico, porque era un teólogo, y lo tira al tacho de la basura y dice, esto es excremento. Luego, ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, hablando de algunos apóstoles, no todos, pero de algunos apóstoles, como por ejemplo Pedro, pescador. Dice que cuando ellos empezaron a predicar a Cristo, la gente decía, oye, ¿estos no eran los indoctos del pueblo? ¿Estos no eran los ignorantes del pueblo? Y ahora mira, ¿con qué sabiduría hablan? ¿Con qué entendimiento hablan? Ahora estos que Dios sacó del vulgo, de la clase despreciada, eran hombres sumamente inteligentes. Pero cuando usted estudia el mensaje de estos, que antes no eran nada, pero ahora por el conocimiento que Dios les había dado, empiezan a experimentar notoriedad, empiezan a convertirse en personajes mediáticos, entonces yo digo, hay que revisar dónde radicaba la sabiduría intelectual de estos hombres. ¿Dónde radicaba la médula de su mensaje? Porque, ¿no es cierto? Ahora, los que no sabían nada, ahora saben mucho. ¿Qué asombrosos conceptos presentarán al pueblo? ¿De qué hablarán? Y el discurso, de repente, más famoso que nosotros podamos encontrar, o quizás, si quieres, cambio el término y digo, el discurso más efectivo que tú encuentras en la Biblia, gloria a Dios, es el discurso de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14 hacia adelante dice, primer discurso de Pedro. Gloria a Dios. Y cuando tú observas, cuando tú lees este pasaje, tú te encuentras con una cosa maravillosa. Que todo este discurso que dio como resultado, gloria a Dios, que como 3,000 personas se añadieran, se convirtieran, gloria a Dios. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sabes en qué radicó este discurso? ¿Se debe diezmar o no diezmar? Hoy día les voy a explicar si son 10 o 7 dispensaciones. Oh, pueblo de Israel, hoy día les quiero hablar acerca del arrebatamiento y vamos a discutir si el arrebatamiento será antes, en medio o después de la tribulación. No. Todo el primer discurso giró en torno a Cristo. En torno a Cristo. Cuando Pablo va a los Corintios le dice, y me propuse no saber ninguna otra cosa sino a Jesucristo y este crucificado. Perdón por lo que yo voy a decir hoy, no quiero ofenderles de verdad. Yo sé que ustedes piensan que yo disfruto esto, pero la conclusión para mí es sencilla. Lo que Pablo botó al tacho de la basura es lo que muchos han recogido hoy para embarrarse con eso. Y hoy en este tiempo donde aparecen tantos maestritos que nadie sabe de dónde salieron, se jactan de que tienen conceptos novedosos, que nos quieren hacer creer que han descubierto la pólvora. ¿Y sabes qué es lo peor? Quieren reinventar la historia de la iglesia, quieren reinventar las doctrinas y quieren hacer de todo. Y no se dan cuenta que están procrastinando, que están dejando lo más importante que es predicar a Cristo
para enredarse en discusiones absurdas que no tienen sentido, que hacen perder el tiempo y lo peor, perturban al pueblo de Dios. Traen perturbación, hermano. Y yo te he hablado con la Escritura, te he hablado con la Biblia. Todo este tipo de cosas, ¿qué cosa es lo que traen? Yo estaba leyendo el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 29, y quiero que te vayas para allá porque estaba repasando esta enseñanza yo. Y dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia apostólica, los primeros maestros como Pablo, eran perseguidos por gente que amaba la discusión. Recuerden ustedes que los griegos, recuerden ustedes que los atenienses era un grupo que buscaba la sabiduría, que les gustaba enriquecer el intelecto. Los atenienses eran tan apegados a los nuevos conceptos, a lo novedoso, que dice que incluso ellos habían levantado allí un lugar especial para el Dios no conocido. O sea, eran tan amantes de investigar, de hurgar, nunca estaban satisfechos, nada les lograba satisfacer, que dijeron, incluso este lugar va a ser para lo que todavía nos falta conocer. Nunca se arraigaron en nada, nunca se plantaron en nada. Pero nota esto, que en medio del establecimiento de la iglesia cristiana, en medio del establecimiento del mensaje del evangelio, cuando se levanta toda la oposición, cuando se levanta todo el conflicto, los apóstoles, la iglesia no fue y se postraron y le dijeron, ay Señor, ayúdanos a entender esto que dicen los griegos, Señor, y danos más sabiduría con respecto a esto, Señor, y ábrenos el entendimiento para conocer más y poder debatir y debatir y debatir. No. Lo que ellos dijeron fue esto: Señor, tenemos miedo, nos están persiguiendo por el mensaje que hemos recibido, nos están matando, nos están encarcelando. Señor, la gente desprecia tu mensaje, le parece muy sencillo, le parece absurdo, le parece ridículo a la gente. Pablo dijo, el mensaje del evangelio es locura para los que se pierden. Y la iglesia está aquí orando y le dicen, Señor, no nos des más entendimiento, no nos des más conocimiento. Danos de nuevo para predicar lo que hemos recibido, Señor. Danos de nuevo, Padre. Y acompáñanos en esta predicación con señales, con milagros y con prodigios. Extiende tu mano para que vaya con nosotros. ¿Es lo que dice la Biblia o no? ¿Sabes tú lo que significa la palabra denuedo? Denuedo significa coraje, valentía, osadía, intrepidez. Porque como seres humanos tenían miedo. Sabían que predicar a Cristo, predicar el evangelio, predicar el mensaje de la cruz significaba pena de muerte. Porque el imperio romano los estaba persiguiendo para matarlos, para asesinarlos, hermano, y públicamente. Ellos sabían lo que era enfrentarse a Nerón, hermano. Ellos sabían lo que era este hombre tan perverso. Que está escrito, hermano, la crueldad, la barbarie que este hombre trajo sobre la iglesia. Donde hacía atrapar a los cristianos, amarrarlos en unos troncos, envolverlos con unas mantas que primero habían sido impregnadas con brea. Cuando los cristianos eran envueltos aquí, les dejaban la cabeza afuera. Este hombre dicen que los hacía plantar como antorchas en el jardín de Nerón. Y por las noches prendían esas envolturas con brea. Y él se paseaba mirando a los cristianos cómo gritaban. Y se regodeaba y se reía mirándolos así. Ese hombre era perverso, ese hombre era malvado. Y lo que los cristianos dijeron, Señor, quítanos el miedo por Nerón. No queremos temerle a Nerón. Señor, queremos salir y predicar. Así como Cristo dio su vida por nosotros, nosotros queremos ir a dar su vida. Qué pena da hoy día, hermano, cuando muchos, en lugar de pedirle a Dios el coraje para predicarle a gente que no conoce, en el nombre del intelectualismo teológico,
andamos más bien hurgando en las iglesias para inquietar a los hermanos y perturbarlos. Para andarles mandando mensajitos de WhatsApp, para mandarles link del internet. Ay, lea a este predicador. Ay, escucha este audio. Pero escúchalo, escúchalo. Después me comenta. Gente que está procrastinando, debiendo usar su tiempo, debiendo usar su habilidad para ir y predicar donde no se ha predicado. ¿Cuánta gente se está muriendo en sus pecados? ¿Cuántos lugares hay donde Cristo todavía no ha sido predicado, hermano? ¿Y esta gente qué hacía? Señor, danos el coraje, danos la valentía para ir allá donde todavía no ha llegado tu palabra, donde no ha llegado tu evangelio. Ahí queremos ir nosotros, Señor. Señor, danos de nuevo, que no nos tiemblen las canillas, Señor, cuando prediquemos a Cristo. Señor, danos el coraje de ir y morir, de ser asesinados por causa del evangelio. Pero qué cosa es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo, hermano. Por eso yo decía hace poco, hay una iglesia que se dice ser iglesia, pero no es iglesia. Porque el que verdaderamente es cristiano tiene carga por la gente que se está perdiendo. Tiene carga por la gente que se está perdiendo, hermano. Ve la forma de evangelizarlo. Tiene el coraje, tiene la osadía de: yo tengo un amigo que es homosexual y le voy a escribir en el WhatsApp y le voy a mandar un mensaje y le voy a decir que lo que está haciendo es pecado, que se arrepienta. Voy a ayunar, voy a orar por él. O a tu propia familia que no conoce a Cristo, anda, búscales y predícales. Entrégales el evangelio. Demuestra que verdaderamente tú tienes carga por las almas. Que te duele que hayan almas que se van al infierno sin conocer a Cristo. El intelectualismo teológico de este tiempo, hermano, está sacando a muchos de su propósito. En lugar de servirle a Dios ganando almas, más bien le están sirviendo al diablo, trayendo perturbación dentro de la iglesia. Está fuerte esto, hermano. Yo no los escucho ni siquiera respirar. Ahora, esas discusiones teológicas que hoy se arman, ¿son de ahora? No, ya te lo dije. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, te lo leo, dice así: he aquí lo que dicen: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de qué? De hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de ¿qué? De la carne. Perder el tiempo en discusiones torpes, absurdas. Dijo Pablo, fábulas de viejas que no sirven para nada. Pero ¿cuánta gente le gusta el pleito, hermano? Le gusta enfrascarse. Oye, ¿en tu iglesia diezman y ofrendan? Sí. Ay, no, pero eso no es así. Y te voy a mandar un estudio y te voy a mandar este link. Yo le pregunto a usted, ¿por qué no predican de Cristo? Y en tu iglesia celebran la fiesta de la luna. No. ¡Ay, no te puedo creer! Están mal. Mira, y te voy a mandar acá al rabino Chamalé Piriqué. Pero escúchalo. ¿Y celebran el Hanukkah en tu iglesia? ¿Qué es eso? Que no, hoy están ciegos. Hoy me das pena. ¿Me entiendes? Esas discusiones estériles se han armado desde que se originó la iglesia, hermano. Siempre hay gente que está siempre tratando de, no, que por acá, y que no es así, y que esto, y que más allá, y que mira aquí, y que escucha acá, y que te regalo este libro, y que no sé cuánto, hermano. Eso ha sido siempre. Siempre ha habido esa gente tratando de perturbar a los creyentes, hermano. ¿Me entiendes? O sea, esto no es de ahora. ¿Por qué no hablar de Cristo? ¿Por qué no proclamar a Cristo si Cristo es el que salva? Es Cristo el que salva, hermano. Es Cristo el que salva. Gloria a Dios.
Y Cristo está al alcance. La verdad que sabe qué, yo siempre voy a la médula, yo voy a lo medular, yo voy a lo práctico. A mí no me gusta la palabrería ni el sensacionalismo barato. No me gusta desde que me convertí a Cristo, hermano. Y yo te voy a decir, si usted me hubiera conocido a mí hace 30 años atrás, yo era otro. Sí me gustaba el conflicto, me gustaba perder el tiempo. Me gustaba hacer alarde de que yo sabía más que otro. Y en ese delirio torpe, absurdo, hermano, diabólico, a veces incluso hasta quería corregir a los pastores. A mí me parece de lo más ridículo cuando alguien que no es pastor quiere corregir a un pastor. Perdóneme, no es orgullo, no es jactancia. ¿Cuántas veces yo le he contado a usted aquí? Hace años, cuando estábamos levantando Casa de Dios, teníamos 2 o 3 años, vino por acá un loco, digo loco. Me dijo, me llamó, me dijo, ¿usted es el pastor Fernando García? Sí. ¿Sabe qué, siervo? El Señor me ha movido para que yo hable con usted. Gloria a Dios, dije yo. Ya, y mire, a mí me han dicho tantas cosas. Una vez vino una vez en un culto, a mí me dijeron que yo era apóstol. O sea, a mí ya me han dicho de todo ya. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ojo, no digo eso para que me digan apóstol. Primero que me dice apóstol, disciplina 6 meses. A mí no me interesan los títulos rimbombantes. Modestamente, pastor al servicio de un Dios vivo. Punto, se acabó. Pero mire, este hombre viene y me dice, entonces, ¿sabe qué? Y yo le invito a que me busque. Me tuve que ir hasta una loma por allá por Pucusana a buscarlo todavía. Y yo, la verdad que, no, para que no se sienta mal el hombre. Y cuando fui allá, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, siéntese todo ceremonioso, todo místico. Lo que pasa es que yo sé que usted está levantando una iglesia en Lurín, así. Y entonces el Señor me ha dicho que lo asesore. Así le digo. Sí, sí, sí. Yo sé que le puedo dar muy buenos consejos. Y yo le digo, qué bien. ¿Cuántas iglesias ha abierto usted? No, ninguna. ¿Ha ayudado a algún pastor usted? No, 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 no. El Señor me ha levantado a mí para que sea asesor de pastores. Ya, bueno, yo entre mí dije, aquí nomás. Ya, hermanito, muchas gracias. Te llamo ya. No, no me llames, yo te llamo.